Bienvenidos a este espacio que hemos preparado para todos ustedes. Eh, la idea es, pues, que estamos acá todos en compañía de Felipe Aroca, que es, pues, nuestro asesor de cabecera en todos estos temas tributarios y de planes institucionales. Y pues creo que es un momento oportuno en estas fechas que estamos haciendo todos estos temas de planeación de cierre fiscal, y obviamente pues ya terminando año y haciendo los últimos ajustes desde el punto de vista tributario, pues obviamente hace completamente fit una charla de este tipo de planes institucionales para todos ustedes y para nuestros clientes. Hoy nos va a acompañar Felipe Aroca, es un experto en planeación fiscal e inversión internacional, socio además de Aroca Vives Abogados, y pues parte de su palmarés es pues obviamente un magíster en tributación y es abogado de la Universidad Externado de Colombia. Entonces, sin más preámbulo, Felipe, buenas tardes, bienvenido a este espacio. Quiero porfa que me confirme si nos escuchas perfectamente y ya pongo acá en línea la presentación. Muy buenas tardes a todos, Gustavo, y a todo el equipo, Jorge Armando, Fandiño, que sé que en este momento está viajando y no nos acompaña, pero también mi agradecimiento, y especialmente a todos los asistentes que han aceptado y atendido esta convocatoria. Muchísimas gracias y un cordial saludo ahorita. Gus, yo estoy oyendo bien, sé que hemos tenido un inconveniente y es que no entendemos por qué la presentación no la puedo montar yo. Sí, y lo estoy intentando hacer en este momento y sigo intentando y según Teams está saliendo, pero parece que ustedes no la están viendo. Así es, no la estamos viendo. En este momento la estoy proyectando yo, entonces confírmame si la estás viendo. No. Ciérrala y ábrela, por favor. Ok. Ahora sí ya veo la pantalla. Yo espero que todos los asistentes lo puedan ver. Eso, cambiar la lista. Listo. Listo. Y con la cámara el mismo problema. No sé qué ocurre. Según Teams, yo me estoy viendo en pantalla, pero no sé si ustedes me están viendo. ¿Me están oyendo bien? ¿Me oyen bien? Yo escucho Sí, bien, okay. doctor, pero no lo estamos viendo. Pero no me ven. Sí. Ok, ¿ves? Exacto. Sí, y tengo dos cámaras y estoy intentando hablarle a ambas cámaras, pero bueno. En fin, no sé cómo resolver ese problema, desafortunadamente, ni con dos cámaras que tengo acá, que supuestamente Teams me las está reconociendo, pero no me deja, no me las muestra, no las habilita. Pero dicho eso, a todos muy buenas tardes. Haré un gran esfuerzo para que sin que me vean en la cámara, por lo menos con mi voz, poder ir acompañando la presentación. Nuevamente, un placer y un honor acompañarlos. Este tema, como lo anticipaba Gustavo Walteros, pues es de la mayor importancia y de la mayor, digamos, actualidad de cara al cierre del año, cuando ya se aproximan estos últimos meses, este último cuatrimestre. Es natural que las compañías, los socios, las administraciones de las empresas y, por supuesto, los equipos contables, financieros, de revisoría y nosotros los asesores tributarios de las familias y de las empresas estemos ya preparándonos para lo que será el cierre tributario y financiero del año. Con proyecciones en mano, pues uno sí puede ir, digamos, previendo qué tipo de cosas debería uno ir acotando digamos, de cara al cierre. Y uno de los temas tiene que ver con la renta, ¿sí? La utilidad fiscal del negocio, de la empresa para el año 2023. Y otro tema tiene que ver con el aumento patrimonial
tanto de la empresa como el impacto que el aumento patrimonial de la empresa pueda tener en cabeza de los accionistas de la compañía, o incluso la eventual distribución de dividendos pueda tener en cabeza de la compañía. Es allí donde nosotros encontramos en los planes institucionales de pensión voluntaria una herramienta eficaz de planeación fiscal y, sin temor a equivocarme, pues debo decir que Alianza y el Grupo Alianza ha tomado una bandera de liderazgo desde hace algunos años en el mercado, y digamos que su presencia como administrador de este exitoso producto de los planes institucionales de pensión voluntaria, pues es ampliamente reconocido. Así que vamos a hablar un poquito de eso. Ayúdame, Gus, con la agenda. El siguiente slide, por favor. Listo. 3 temas centrales, digamos, esto es una charla corta, vamos a hablar estos 40-45 minutos de estos 3 grandes temas y los vamos a desglosar. Las generalidades de los planes, allí contarles un poquito en qué consisten, qué clase de cosas se pueden hacer dentro de un plan institucional de pensión voluntaria. Luego, contarles qué beneficios de cara a una planeación fiscal puede tener hacer aportes al plan institucional de pensión voluntaria, tanto para el empleador o patrocinador como para el trabajador o partícipe del plan institucional, ¿correcto? Allí vamos a ver que en los planes institucionales hay 2 momentos, y eso es importantísimo que ya lo vayamos teniendo claro. El momento del aporte, y otro momento posterior es el momento del retiro de dichos aportes desde el plan hacia los partícipes. Por eso, el tercer tema es el tratamiento tributario de los retiros de esos recursos que han sido previamente aportados al plan institucional de pensiones voluntarias, y en qué caso esos retiros tendrán beneficio tributario. Siguiente, por favor. Listo. Generalidades de los planes. Vamos a ver primero, digamos, la ley habilitante, pero la ley habilitante de una vez nos va dando unas líneas claras sobre la utilidad del producto. Fíjense ustedes, ¿qué es un plan institucional? Un plan institucional es un plan de ahorro, ¿sí?, que nace con una norma antigua, estamos hablando de un decreto del año 87. Para, digamos, los más estudiosos de estos temas recordarán que en esa época, a finales de los 80, principios de los 90, ocurrió toda una revolución normativa alrededor de los fondos de pensiones y del sistema financiero en general. Y allí, además, recuerden, digamos, estuvo la ley 50 del 90, que fue una ley de seguridad social, que tocó temas pensionales y de salud. Luego vino la ley 100 del 93, digamos, en ese lapso de 5 o 6 años, entre el 87 y el 93, ocurrió un fenómeno normativo y algo no menor, la Constitución de 1991. Entonces, fue una época bien interesante donde nacieron, digamos, se habilitaron normativamente distintos productos financieros. Bueno, dentro de esos múltiples productos se habilita la creación de planes institucionales de pensión voluntaria dentro de los grandes, dentro de la sombrilla de los grandes fondos de pensiones voluntarias. Lo primero que ustedes tienen que tener presente, sobre todo quienes se están apenas aproximando a este producto, es que los planes institucionales de pensión voluntaria son una especie de subproducto dentro del gran fondo de pensiones voluntarias. Eso es lo primero que tenemos que tener presente. Lo segundo que tenemos que tener presente es que los fondos de pensiones voluntarias, digamos como producto macro, ¿verdad?, hacen parte del Sistema General de Seguridad Social Pensional, pero son totalmente distintos y totalmente separados de los fondos de pensiones obligatorias. ¿Okay? Entonces, eso es lo primero que uno tiene que identificar cuando se aproxima a este producto. Sistema General de Seguridad Social Pensional, Constitución del 91, Ley 50 del 90, Ley 100 del 93, digamos una macronormativa constitucional y su desarrollo en el Congreso de la República con especial protección de tipo constitucional a todo el sistema pensional. Pero ese sistema pensional tiene 2 tipos de fondos. El obligatorio, que hoy solamente tiene 4 administradoras privadas
y una administradora pública que es Colpensiones, ese mundo de la pensión obligatoria y de los fondos de pensiones obligatorios no es esto de lo que estamos hablando hoy. Eso es la primera separación y segmentación que yo quiero que todos ustedes se lleven hoy con total claridad. Las pensiones obligatorias, la reforma pensional y todas estas cosas de las que se habla y que son tendencia en los últimos meses por lo que el nuevo gobierno quiere hacer en el Congreso, eso no es este tema del que estamos hablando hoy. Las pensiones obligatorias son un mundo aparte. Las pensiones voluntarias son productos de ahorro, ¿sí? Son un sistema de ahorro que goza de toda la protección, beneficios y respaldo de la protección constitucional del sistema de seguridad social pensional. Es decir, tiene la protección del sistema de seguridad social pensional de tipo constitucional, pero al mismo tiempo goza de una total separación frente al sistema de pensiones obligatorias. Entonces, ¿qué es un fondo de pensiones voluntarias? O digamos, un gran fondo. El gran fondo es eso, un fondo colectivo de ahorro que es autónomo tanto del patrocinador como del beneficiario, como del administrador. ¿Cuál es el rol que cumple Alianza Fiduciaria en este fondo? Pues Alianza es el administrador profesional del fondo de pensiones voluntarias que se llama Fondo de Pensiones Visión. En ese gran fondo de pensiones que administra varios billones de pesos de ahorradores y de patrocinadores de todo el país, digamos que lo que se hace es mantener separadamente esos recursos, digamos, atados al fondo de pensiones voluntarias, separados de quiénes, separados de los activos de la fiduciaria, por supuesto, separados de los activos del patrocinador o aportante, que normalmente lo llamamos la empresa patrocinadora, y lo mantenemos separado del patrimonio de los partícipes. Luego les voy a explicar cómo eso tiene una importantísima relevancia y un uso importantísimo en el mundo de la gestión patrimonial y de la planeación fiscal. Pero de entrada hay que decir que los fondos de pensiones voluntarias son una especie de patrimonio autónomo pensional, donde como mecanismo de ahorro se hacen aportes para mantener los aportes allí con unos beneficios hacia futuro en cabeza de los beneficiarios. Si se fijan en la parte baja de este slide, encontramos que los planes institucionales son aquellos en los cuales solo pueden ser partícipes los trabajadores o los miembros de las entidades patrocinadoras. ¿Eso qué significa? Fíjense ustedes que estos fondos de pensiones voluntarias y los planes institucionales, más particularmente como subproducto dentro del fondo de pensiones voluntarias, están diseñados para que haya un patrocinador, que es la empresa. Por eso siempre debe haber una empresa patrocinadora y por eso se llaman planes institucionales o empresariales, ¿verdad? Y debe haber unos partícipes que deben ser personas naturales. Cuando el decreto del 87 dice que los partícipes pueden ser trabajadores o miembros, la regulación se ha ido decantando para entender de una manera más amplia el concepto de partícipe y desligarlo, digamos, de la figura única del trabajador. Dicho de otra manera, un fondo de pensiones institucional puede tener como partícipes o miembros o a trabajadores o a otro tipo de miembros de la empresa. ¿Qué clase de otros miembros de la empresa podríamos tener allí? Pues podríamos tener a directivos, podríamos tener accionistas o socios, podríamos tener el equipo gerencial que no necesariamente tiene contrato de trabajo con la empresa. Entonces, eso es súper importante que lo tengamos presente, porque cuando veamos las distintas virtudes de un producto como estos, pues uno sí podría pensar, bueno, ya sé que al hacer aportes a un plan institucional en beneficio de mis trabajadores tendré un beneficio tributario de deducción como gasto tributario deducible, con unas limitantes que ahorita les cuento. Pero también podemos pensar que si el plan institucional no está constituido necesariamente para trabajadores,
sino piensen ustedes en accionistas o socios de la empresa o miembros de la junta directiva, pero pensemos en el caso de los accionistas, pues eso también es perfectamente posible. Entonces vamos a ir viendo cuáles son los efectos de hacer una cosa o la otra. Avancemos, Gus, por favor. Entonces, fíjense ustedes, esto me ayuda a ir resumiendo lo que les he ido contando hasta ahora. Los aportes para la constitución del plan institucional de pensiones condicionados no generan en cabeza del trabajador pagos adicionales por concepto de seguridad social. Bueno, esto tiene que ver con algo que les voy a explicar en un minuto. Y dice abajo, los empleados y socios no empleados, es decir, porque pueden ser socios más no trabajadores de la empresa, podrán ser partícipes de varios planes empresariales en virtud de ser trabajadores o accionistas o miembros de múltiples entidades. Ese segundo comentario lo hago porque típicamente nos lo preguntan. Venga, es que yo quiero hacer un plan institucional en la empresa para mis directivos, pero resulta que mis directivos también son miembros de junta directiva de otras compañías del grupo y allá en aquella otra compañía del grupo también los quieren poner como partícipes de otro plan institucional de esa otra compañía del grupo. ¿Eso es posible? Sí, eso es posible. Yo como persona natural puedo hacer parte de cuantos planes institucionales me quieran invitar y me quieran volver partícipe, siempre y cuando yo sea miembro o trabajador de esa compañía cuyo plan institucional se está configurando. Entonces no hay una restricción para el partícipe de pertenecer a uno o más planes institucionales. La restricción viene dada por la norma que dice que para ser partícipe yo tengo o que ser trabajador o por lo menos ser un miembro de la empresa. Y ya les dije, miembro puede ser un accionista, un miembro de junta directiva, un representante legal, así no tenga contrato de trabajo con la compañía. Pero en el mundo, digamos, normal, habitual, uno se encuentra que los planes institucionales se constituyen en beneficio de trabajadores de la empresa. Insisto, no es obligatorio ser trabajador de la empresa para ser partícipe del plan. Puedes ser un accionista, un miembro de junta, un representante legal, así no tengas contrato de trabajo con la compañía, podrás ser partícipe. Avancemos. Entonces, fíjense ustedes, los planes institucionales son condicionados. Ahí va otra característica natural de estos planes institucionales. ¿Qué significa que el plan institucional sea condicionado? Que hay dos momentos, como les anticipaba en el primer minuto de la charla. Miren, una cosa es hacer el plan y aportarle el patrocinio, aportarle los recursos. Ahorita vamos a ver cómo se puede hacer ese aporte. Pero ese es el momento uno, cuando el patrocinador, que insisto, es una empresa, es una sociedad, debe ser una empresa, ¿ok? Cuando el patrocinador, empresa, constituye el plan y señala, estos son mis partícipes, estos serán los miembros beneficiarios del plan, está hecho el producto, está hecho el plan y se hace el aporte. Ese es el momento uno. Cuando ese aporte ingresa al plan institucional como patrocinio, automáticamente sale como un gasto de la empresa. Ya los contadores, revisores y tributaristas que nos acompañan en esta tarde seguramente estarán pensando, venga, pero eso es un gasto operacional, es un gasto no operacional, es un gasto deducible, no es un gasto deducible. Bueno, para todo eso hay respuestas. Algunas de ellas las iremos evacuando ahorita mientras avanzamos en la charla, pero por supuesto, es inviable que en una charla de 40 o 25 minutos analicemos casos concretos y todas las preguntas concretas que ustedes puedan tener. Pero volviendo, digamos, al momento uno, al momento del aporte, sepan que no necesariamente este aporte que hace la empresa patrocinadora al plan institucional de pensión no constituye necesariamente remuneración del beneficiario. No constituye necesariamente remuneración del beneficiario. Entonces, ¡pum! Eso inmediatamente enciende un montón de preguntas, ¿verdad? Y por lo que estoy viendo en el chat, pues va saliendo claramente un montón de dudas. Miren, déjenme decirles varias cosas. Los planes institucionales, si bien
están concebidos de forma natural, tradicional, para que uno haga aportes en beneficio de sus trabajadores. Eso no significa que son solamente un mecanismo para hacer desalarización o para hacer base de disminución de la base tributaria del trabajador. De hecho, los planes institucionales son distintos a los fondos de pensión voluntaria individual que nosotros como personas naturales trabajadoras podemos tener. O sea, que eso es un producto, ese es el producto macro dentro de los fondos de pensiones voluntarias. El plan individual que llamamos, el plan del trabajador, que dice: yo abrí un fondo de pensiones voluntarias con Alianza, señor empleador, págueme parte de mi nómina allí, y entonces vamos a mirar el 40% del límite, perdón, el 30%, las 3.800 VT. Eso es otro producto y no es del que estamos hablando hoy. El plan institucional es un plan de patrocinio, donde la empresa decide, en su libertad de configuración económica, decide hacer un aporte patrocinador a un plan institucional. Es muy distinto a el caso de la persona natural que individualmente abrió uno o varios fondos de pensiones voluntarias y le dice a la empresa que parte de su nómina o de sus bonos salariales o no salariales se lo consignen allí. Ese es otro universo. El universo del plan institucional es un plan de patrocinio, es un plan hecho por la empresa a la medida de la empresa, que lo podemos usar como mecanismo para que la empresa ponga allí unas platas en beneficio de un trabajador o de varios trabajadores. Sí, ese es un uso legítimo del plan institucional, pero lo que la empresa pone en ese aporte es un patrocinio, no es un gasto de nómina directamente, no tiene necesariamente que ver con la nómina. Pueda que los beneficiarios sean trabajadores, pero no necesariamente lo que la empresa patrocinadora está poniendo como aporte en el plan significa que sea una remuneración del trabajador, con lo cual se desdibuja totalmente aquel tema de si yo puedo desalarizar el 40% o no, porque habrá que mirar en el caso a caso cuál es el propósito de ese patrocinio, qué es lo que la empresa está haciendo al poner ese patrocinio en ese plan institucional. Si yo lo que quiero hacer es poner bonificaciones no salariales, perfecto, tendré que entrar a mirar en ese caso puntual si esas bonificaciones entonces entran dentro del tope de salarización del 40% o no, etcétera. Pero pensemos, salgámonos del mundo del trabajador y vámonos al mundo del emprendedor, del empleado, del socio de la empresa. Si es una firma de ingeniería, por ejemplo, si es una firma constructora, por ejemplo, si es una firma de arquitectura, por ejemplo, si es una firma de abogados, por ejemplo, si es una clínica donde los socios son los médicos de la clínica que no se remuneran en virtud del sueldo, sino que se remuneran en virtud de las utilidades de la empresa. Entonces, en ese caso, la firma de arquitectura, la constructora, la firma de abogados o la clínica puede hacer un plan institucional en beneficio de sus socios. Entonces, allí no estamos hablando ni del 40% de desalarización, ni del 30% de la renta exenta, ni de los nuevos topes de renta exenta que estableció la reforma tributaria de diciembre del gobierno Petro. Nada de eso. Estamos hablando de un patrocinio. Y lo que la empresa pone en ese plan es un gasto no operacional, si ustedes quieren. No importa, la contabilidad va a reflejar el tipo de gasto y eso se arregla dentro de la contabilidad para reflejarlo adecuadamente. Pero no tenemos que entrar en el mundo laboral en todos los casos. Es el gran mensaje que quiero dejarles en este punto. Pero como dice el título de este slide, los planes institucionales son condicionados. Que sean condicionados tiene un efecto jurídico, tributario y contable importantísimo. ¿Cuál es? Que el plan se termina convirtiendo en una especie de nube tributaria, contable y jurídica. ¿En qué sentido? Que lo que sale como gasto de la empresa patrocinadora y se aporta al plan institucional, entra al NIT del Fondo de Pensiones Voluntarias Visión sin engrosar el patrimonio de nadie más. Y eso sí es una cosa totalmente disruptiva en el mundo tributario, porque todos los tributaristas sabemos que lo que es gasto para un lado es ingreso para el otro. Pues resulta que en este preciso caso no. En los planes institucionales, lo que es gasto del patrocinador no es ingreso del partícipe. Todavía. ¿Por qué?
porque mientras está el plan institucional tiene condiciones, está condicionado. Y al estar condicionado, lo que estamos diciendo es que no se ha consolidado ese patrimonio, esa plata o ese bien en cabeza de nadie. Por ende, solamente el fondo de pensiones con su propio NIT será el que haga las veces de dueño de esos recursos. Entonces yo les decía, eso es una nube que me gusta llamarlo el limbo tributario. Ese limbo tributario, ¿qué virtud me ofrece? Bueno, primera virtud, saqué el patrimonio de la empresa. Segunda virtud, no incrementé el patrimonio del beneficiario. Tercera virtud, mientras la plata esté en el plan institucional o el activo esté en el plan institucional, nadie lo debe declarar. Cuarta virtud, los rendimientos que se estén generando al interior de ese plan institucional no van a ser declarados ni por la empresa patrocinadora que hizo el aporte, ni por el partícipe, mientras la condición no se haya cumplido. Quinta virtud, inembargabilidad. Recuerden lo que les decía, la Constitución establece directamente que los recursos del sistema de seguridad social son inembargables. Y, como les mencionaba, los planes de pensión voluntaria, incluyendo los institucionales, hacen parte del Sistema General de Seguridad Social. Y en ese sentido, pues, como no son ni del aportante ni tampoco del partícipe, pues están dentro de un fondo de pensiones y allá no los puedes ir a embargar. Entonces, digamos, son un conjunto de virtudes que van, insisto, mucho más allá del mero acto de desalarizar o de remunerar un trabajador, que ya en sí mismo es súper importante y súper interesante como producto, pero el producto es mucho más versátil, extenso y atractivo para muchas más cosas. Entonces, en esta cadena, digamos, en esta línea de celdas que están viendo en la pantalla, lo que quiero significarles es que es obligatorio que el plan institucional contenga una condición, porque por definición son planes sujetos a condición que, reitero, fija la empresa patrocinadora. Y ella es libre de fijar esas condiciones y de mejorar las condiciones. No puede desmejorar las condiciones en caso de que ya haya constituido el plan. Mucho ojo con eso. Esto se hace, como lo dice nuestro amigo Jorge Armando Rodríguez de Alianza, que conoce muy bien el producto y con quien trabajamos de la mano permanentemente estos planes. Siempre nos gusta decirle a las empresas, esto es un guante a la medida. Usted monte las condiciones de la manera que le convenga a todo el mundo, a los intereses que usted quiera proteger. Entonces, las condiciones deben ser determinadas por el patrocinador, deben ser objetivas y deben ser de posible cumplimiento. No puedo poner condiciones imposibles, ¿sí? Porque eso desnaturalizaría el plan y sería ilegal. Las condiciones de consolidación de los planes pueden ser las mismas establecidas en la ley para que operen los beneficios tributarios. Es muy usual. De hecho, muchas empresas patrocinadoras dicen, hey, la condición es que se cumpla la permanencia mínima de ley. O la condición es que si no se ha cumplido la permanencia mínima de ley, el partícipe haya cumplido al menos 2 o 3 años de permanencia en la empresa y haga consolidación y retiro para adquirir vivienda propia. Perfecto. Son condiciones que cada empresa podrá ir determinando de acuerdo con sus necesidades e intereses. También dice abajo, la casilla abajo, que solo cuando se cumple la condición y se consolida el plan, el partícipe tendrá un ingreso que puede ser objeto de beneficios tributarios. Era lo que yo les decía ahorita. El plan institucional, mientras está acumulado y condicionado, nadie lo declara. Es un limbo tributario. Pero una vez ocurra la consolidación, porque se acaece, cumple o ocurre la condición, entonces en ese momento el administrador, Alianza, sale y dice, hey, señor partícipe, señor Felipe Aroca, se acaba de cumplir esta condición, usted ya cumplió las condiciones, entonces ahora le voy a entregar este patrimonio. Claro, patrimonio que me entreguen, que yo no tenía en mi balance tributario, ¿verdad? Como persona natural, me incrementa el patrimonio, ergo tenemos un ingreso. Pero
ese ingreso, ese aumento patrimonial puede tener beneficio tributario. Y ahí es donde podemos conjugar una cadena de beneficios de principio a fin. Recuerden, primer beneficio, cuando la empresa aportó, despatrimonializó, tuvo un gasto, salió recursos de su patrimonio para entrar en un limbo. Segundo beneficio, durante el limbo, es decir, el plan está todavía condicionado, nadie declara esos recursos. Los rendimientos se acumulan dentro del plan sin que nadie pague. Tercer momento, cuando ya se cumplió la condición, ocurre la consolidación y el retiro, y ese retiro ingresa a la persona o personas naturales partícipes del plan, y en ese caso, evidentemente, tendremos que ir a mirar si esa consolidación y retiro fue con beneficio tributario o si no fue con beneficio tributario. Lo que ven en la casillita abajo a la derecha es una recomendación, y Alianza sí que en eso es cuidadosa con sus clientes y con las empresas patrocinadoras. Siempre establezcan como uno de los requisitos de las condiciones para consolidar y retirar la solicitud expresa del retiro. Eso es una recomendación que tiene todo el valor práctico del mundo y que muchas veces se pasa por alto cuando no hay una buena asesoría en la construcción del plan. Y es que usted puede poner una condición, digamos, conjunta o compuesta, que se cumplan X número de años y que además se acompañe de la solicitud de retiro. ¿Por qué es importante eso, señores? Porque yo he visto, en la oficina hemos visto innumerables casos de problemas causados por consolidaciones que ocurren automáticamente porque se cumplió la condición y el partícipe ni sabía que tenía una consolidación allá y que ya el administrador del Fondo de Pensiones Voluntarias del plan empresarial estaba reportando a la DIAN que había ocurrido una consolidación. Esa persona no sabía, no tenía la plata en su radar tributario, no la incluyó en su declaración de renta, no la incluyó en su declaración de patrimonio, y pues tenemos un problema. Entonces, nosotros recomendamos que dentro de las condiciones se incluya además la solicitud del retiro. Fíjense ustedes, la condición puede ser objetiva, de cumplimiento factible, digamos, que no sea imposible, pero no hay unos, en la ley no hay unos mínimos, por ejemplo. Si queremos poner un plazo como parte de la condición, es decir, lapso de tiempo, no hay un mínimo por razones operativas. Digamos, se recomienda que no sea menos de un año el monto, el plazo del aporte, la condición de tiempo. Pero eso se puede revisar caso por caso, insisto. Esto es un guante a la medida. Trabajenlo de la mano con su equipo asesor, trabajenlo de la mano con Alianza. Jorge Armando y todo el equipo de trabajo de planes institucionales son bastante prolijos y cuidadosos con esto, y pues nosotros entraremos a apoyar, respaldar y asistirlos en lo que haga falta. Entonces, avancemos, Gus, por favor. Oh, ya. Planes institucionales a favor de socios no empleados. Venga, es que esto a mí me parece que es de lo más revelador cuando uno está entendiendo el producto y cuando uno está empezando a ver qué utilidad le da en la práctica esto. La normatividad financiera, como lo decíamos desde el primer momento de la charla, la normativa financiera permite que yo ponga como partícipes a miembros de la empresa que no necesariamente tengan calidad de trabajador. Es decir, directivo, por ejemplo, miembro de junta no es un trabajador. El representante legal puede no tener contrato de trabajo, sino de honorarios. O incluso puede ser ad honorem porque además es socio de la empresa, entonces aparece como representante legal, pero no tiene contrato de trabajo. O puedo ser socio o accionista de la compañía, entonces puedo ser partícipe sin ser trabajador. La respuesta es sí, ¿ok? Pero ahí sí debemos ser súper categóricos al advertir. El Consejo de Estado, como máximo juez en los temas tributarios, ha dicho en sentencias que se aplican el día de hoy que para que ese aporte el patrocinador, la empresa, se lo pueda tomar como gasto tributario, primero tiene que ser un aporte en beneficio de un trabajador de la empresa.
Luego, los aportes hechos en beneficio de otros miembros no trabajadores no son deducibles, de plano. Entonces, ¿qué objetivo perseguiría una empresa al hacer un aporte a un plan institucional en beneficio de personas que no son empleadas de la empresa? Pues ya está claro que el objetivo que están persiguiendo no es la deducción tributaria, no es el gasto deducible. Entonces, ¿qué otro objetivo puede estar persiguiendo? Pues si la empresa tiene excedentes de liquidez que están engrosando el patrimonio de la compañía y que si yo los distribuyo como dividendo a los accionistas va a pagar el impuesto al dividendo con la consabida retención del 15%, más el impuesto sobre la renta que la última reforma me lo subió, más el incremento patrimonial del socio de cara al impuesto al patrimonio, pues yo digo que esta vaina es como costosa, ¿no? Entonces, ¿por qué no desde la empresa hacemos un plan institucional en beneficio del socio? Y sacamos esa parte de los excedentes del patrimonio de la compañía, le bajamos el patrimonio de la compañía y no se lo incrementamos al socio, lo dejamos allí en un plan institucional. Y ahora veremos para qué le puede servir esa plata a ese socio en ese plan institucional y en qué momento lo podrá retirar con beneficio tributario. Pero en el interín le hice ya una estrategia al patrimonio de la empresa. Y no pierdan de vista, queridos amigos, que la reforma tributaria de diciembre del 22 creó el impuesto al patrimonio de manera permanente para las personas naturales. Y las personas naturales que tenemos acciones en compañías, tenemos la obligación de incluir el valor de las acciones dentro de nuestra declaración de impuesto al patrimonio. Y adivinen qué, las vamos a declarar o por el costo ajustado por inflación o por su valor intrínseco. Entonces, si llego a tener el problema de que el valor intrínseco se me sube porque la compañía está acumulando beneficios, ¿verdad? Porque por impuesto al dividendo prefiero no distribuirlos. Entonces el valor intrínseco se me sube y empiezo a perder performance en mi planeación patrimonial. Entonces, de todo esto hay que ocuparse en la planeación tributaria y financiera de los dueños de la empresa. Allí empieza uno a darse cuenta de una utilidad práctica que puede tener una compañía, entre muchas otras que hemos sabido manejar con bastante éxito de la mano del Fondo de Pensiones Visión, como por ejemplo utilidades no grabadas al interior de la compañía, excedentes por ventas no grabadas al interior de la compañía, que quedan allí, que si llegaran a ser distribuidas en beneficio de los socios van a pagar más del 40% de impuestos, rentas exentas, que no han pagado impuestos en la compañía, que se las llego a distribuir como dividendo, me pagan el 42% de impuestos. Señores, son múltiples los usos. Salgámonos de la caja y dejemos de pensar que esto solo sirve para trabajadores, porque sí sirve para trabajadores, pero no solamente para trabajadores. Esto sirve como estrategia de gestión y de protección patrimonial, tanto para la empresa como para el dueño de la empresa y, por supuesto, los demás miembros de la compañía. Sigamos, Gus, por favor. Entonces, fíjense esto es ultra novedoso y en esto Alianza es un abanderado. Miren lo que decimos acá. La regla general es que un patrocinador abre un plan institucional y lo que hace es aportar dinero al plan institucional. Esa es la definición natural, eso es lo que la legislación financiera establece, eso es lo que se conoce, digamos, como el aporte natural a un plan institucional de pensiones, un aporte dinerario. Entonces, por eso hablamos de excedentes de caja, ¿sí? Que la compañía tiene, entonces páselos al plan institucional y desde el plan institucional haga un uso inteligente de los recursos. ¿Qué es ese uso inteligente? Haga un portafolio de inversiones, puede pedirle a Alianza que le invierta esos recursos del plan institucional en una alternativa o en una cartera que esté indexada al dólar, si eso le parece interesante, o que se lo invierta en acciones, o que se lo invierta en bonos o en títulos de tesorería. Usted define de la mano con el equipo de inversiones de Alianza cómo quiere configurar el portafolio de inversiones de una forma inteligente. Recuerde que todos esos rendimientos que produzcan esos aportes del plan institucional están acumulándose dentro del plan sin que nadie esté pagando impuestos. Es una maravilla, porque usted no tiene que ocuparse de la tributación
de esos rendimientos durante el tiempo que la plata esté condicionada dentro del plan. Pero además, en la actualidad pueden hacerse aportes en especie. Entonces, esos aportes en especie, ¿verdad? Hoy día, digamos que se pueden hacer en inmuebles y se pueden hacer en CDTs que tengan un sistema de custodia. Digamos, la operatividad se puede mirar en reuniones ya particulares, pero sepan de una vez que hay posibilidad legal de aportar no solo dinero, sino hacer aportes en especie al plan institucional, lo cual pues ya nos agrega una ventana de oportunidad aún mayor. Pensemos el caso fácil de los CDTs. Hombre, si yo solo pudiera aportar caja, pero resulta que tengo unos CDTs en la compañía que me están abultando el patrimonio de la empresa, ¿verdad? Y los constituí muy buenos, porque todos los que hicimos CDTs desde fin de año hasta los últimos meses, pues podemos tener unas tasas interesantísimas. Hay gente que puede tener CDTs del 18% a varios años y dicen, yo no quiero liquidar esos CDTs, es más, no los voy a liquidar, pero no los quiero aquí en el patrimonio de la empresa. Fíjese, yo los puedo pasar al plan, sí, los vas a poder pasar al plan como aporte en especie, no tienes que liquidar. Ventaja número 1, lo sacas del patrimonio de la empresa. Ventaja número 2, no lo pones en el patrimonio del socio. Ventaja número 3, los rendimientos que hoy el CDT le produce a la empresa de manera lineal pagan tributo. Así tengas cupón al final. Así no te estén distribuyendo los cupones periódicamente. Mientras que si tú los pasas al plan institucional, como se lo he dicho ya varias veces, se acumulan esos rendimientos dentro del plan institucional sin que nadie pague impuestos. Entonces, tienes una doble ventaja, despatrimonializar y al mismo tiempo acumular rendimientos financieros sin pagar impuestos en la compañía. Y todo es perfectamente legal, que no estamos hablando aquí de nada fuera del estatuto tributario, todo está regulado. Ahora pensemos en inmuebles. Inmuebles es un poco más complejo. Lo primero que debo decirles es que tienen que ser inmuebles urbanos, no caben inmuebles rurales. Ya eso descarta fincas, haciendas ganaderas, agrícolas, etc. 2, esos bienes urbanos tienen que estar construidos. No, es que yo tengo un lote y lo voy a construir para hacer un proyecto BIS y quiero meterlo en el plan. No, eso no vale. Pero si usted tiene un centro comercial, usted tiene unas oficinas, un centro empresarial, usted tiene unas bodegas, usted tiene las oficinas donde opera su negocio, usted tiene el edificio donde funciona su clínica, su casa donde funciona su oficina de abogados, en fin, las oficinas administrativas de la constructora, lo que usted quiera. Y ustedes dicen, venga, aquí en esa charla este abogado dijo que esto era inembargable, que esto yo lo sacaba del patrimonio. Entonces, analícenlo, porque tiene sentido en el mundo tributario que estamos viviendo hoy, que déjenme decirles, con todo el cariño y la tristeza del caso, no va a mejorar. Esto no va a mejorar el entorno y el panorama tributario del país en los próximos años. Entonces, hay que estar preparados para que, al contrario, el entorno tributario se haga cada vez más exigente, cada vez más agresivo. Entonces, podemos poner bodegas, podemos poner oficinas, podemos poner apartamentos, sí, lo que no podemos es poner inmuebles no construidos y no podemos poner inmuebles rurales, ¿ok? El resto, usted los puede poner. Entonces, puesto ese inmueble allí, adivinen que, como el dueño ya es el Fondo de Pensiones Voluntarias Visión, a nombre del plan institucional, el plan institucional le puede cobrar arriendos a su empresa. ¿Cómo les parece esa belleza? Entonces, su empresa se queda pagándole alquiler a un fondo de pensiones, que el fondo de pensiones recibe el ingreso y no paga impuesto de renta. Y acumula ese ingreso allí durante la vida del plan, que está condicionado, que no está en el patrimonio de nadie, que nadie está pagando impuestos, y esa plata sigue allí acumulándose para que usted siga haciendo una inversión inteligente y vuelva, invierta y vuelva y compre bonos y vuelva y compre títulos y vuelva y compre CDTs y haga inversiones financieras dentro del plan institucional sin pagar impuestos. Y el gasto del arriendo es deducible para la compañía operativa. Entonces, insisto, si ustedes logran ubicarse en la versatilidad, en la robustez del producto y empezar a pensar cómo poder aplicar esto en la planeación patrimonial y fiscal de la empresa, de los socios y de los partícipes de la empresa, pues les están abriendo una oportunidad enorme
de oro a sus compañías y a sus representados y a sus clientes. Sigamos, Gustavo. Entonces, vamos al momento del aporte. Listo, ya hemos hablado de lo que podemos hacer, para qué sirve el plan, de su inembargabilidad, de que es un limbo tributario, de que mientras esté la condición y no se haya cumplido la condición, pues nadie es dueño de eso, sino que el plan es autónomo. Perfecto. Viene la pregunta. Bueno, la empresa patrocinadora, ¿verdad? La empresa patrocinadora hace el aporte. Entonces, en ese año que hace el aporte tiene un gasto. Listo. Pensemos ahora que esa empresa patrocinadora es empleadora y que los partícipes del plan, o el partícipe, porque puede ser solo uno, pero pensemos que son varios, son trabajadores de la empresa. Ese gasto es deducible para la empresa patrocinadora. El artículo 126-1 del estatuto nos dice que sí, en el inciso primero. Dice que los aportes que haga el patrocinador a los fondos de pensiones, a los seguros privados de pensiones, eso es la terminología que usa, a ese tipo de productos, incluyendo estos, ¿verdad?, planes institucionales, serán deducibles hasta un límite de 3.800 VT por trabajador al año. Entonces, recuerden lo que yo les decía, uno puede hacer como empresa patrocinadora aportes al plan institucional en beneficio de trabajadores o de no trabajadores que sean miembros de la empresa. Pero cuando lo hacen en beneficio de los no trabajadores, no hay deducción. Cuando lo hacen en beneficio de los que sí son trabajadores, sí puede haber deducción. Para que haya deducción, tengo que acreditar que es trabajador y tengo que acreditar que ese gasto, digamos, de ese aporte patrocinador, pues tiene relación natural de causalidad, necesidad, proporcionalidad con mi actividad generadora de renta, ¿verdad? Porque pues, es un trabajador de la empresa. Tengo que tener claro que si yo hago el aporte y tomo el gasto tributario este año, pero luego no se consolida el plan porque no se cumplen las condiciones. Yo lo puse allí con la condición de que el trabajador estuviera 10 años al servicio de la compañía, pero el año 2 o 3 se va. Entonces, declaro fallida la condición y me devuelven los recursos. Y creo que eso que les estoy diciendo responde a algunas preguntas que ustedes tienen. Y es, ¿qué pasa si no se consolida el plan? Si no se cumple la condición, se declara fallida y los recursos pueden volver a la empresa o distribuirse a los demás partícipes que hayan quedado dentro del plan. A elección, insisto, guante a la medida, ustedes escogen. Pero suponga que vuelve al patrocinador. Eso la ley lo regula y dice, se entiende como una recuperación de una deducción. O sea, se le convierte en renta. Si usted lo tomó como gasto deducible y lo recupera, se le vuelve ingreso gravado. ¿Okay? Pero si usted lo hizo el aporte y no fue deducible porque era un miembro no empleado o porque usted no tomó la deducción tributaria, la recuperación no es gravable porque las cosas, así como se hacen, se deshacen. Y así el efecto al hacerlo es el efecto al deshacerlo. Eso lo admite la normatividad tributaria. Si yo tengo un aporte por trabajador de 3.800 VT al año, ¿puedo hacer un plan institucional con 5 trabajadores y tomarme por cada uno de ellos 3.800 VT? Sí, eso se estila mucho en empresas familiares donde los dueños de la empresa al mismo tiempo son empleados de la empresa. Es muy usual. Entonces, el trabajador, el socio trabajador, se pone un sueldo, ¿sí?, sobre el que hace sus aportes a su seguridad social, todo lo de ley, pero al cierre del año dice, hey, vamos a tener 600 millones de utilidad, ¿por qué no metemos esos 600 millones en beneficio de los 4 socios trabajadores de la empresa por partes iguales? Y arman un plan, se llama Plan Directivos 2023, y meten allí 600 millones de pesos. Como esos 600 millones dividido en partes iguales entre 4 es por debajo de 160 millones de pesos, es plenamente deducible. Entonces, no estás pagando el 30 y pico % de impuestos sobre esos 600 millones de pesos. Pues, si a alguien le sobran esos 180, esos 200 millones de pesos, pues que me avise, porque la verdad es que eso es plata, ¿sí? Y es plata que está metida en un plan, no la mandaste a ninguna parte, la dejaste allí en un plan para que sea invertida en beneficio tuyo y de tu familia, sin pagar impuestos tú, deduciendo impuestos en la empresa patrocinadora
y al mismo tiempo acumulando beneficios y rendimientos al interior del plan sin que nadie esté obligado a declararlos. Si alguien conoce algo mejor que esto, que me cuente, porque esto de verdad es bien chévere. Sigamos, Gus. Ahora, ¿cuál es el beneficio para el partícipe? Pues primer beneficio, ya lo he dicho reiterativamente, mientras la plata esté en el plan institucional y no se haya consolidado porque no se han cumplido las condiciones, el partícipe del plan, la persona natural que está puesta ya en el fondo como un beneficiario condicionado, ¿verdad? Ese partícipe no registra ningún ingreso, no registra patrimonio que deba ser incluido en su declaración de renta y no tiene un patrimonio que deba ser incluido en su declaración de impuesto al patrimonio. Y entonces algunos, digamos, más analistas de estos casos tributarios me estará pensando en este momento, pero ojo, registro de beneficiarios finales, que ahora la DIAN tiene un registro. Sí, claro, la DIAN tiene un registro, pero adivinen qué. La resolución que regula el registro de beneficiarios finales es clarísima y contundente al decir que cuando hay un fondo con beneficiarios condicionados, no se debe indicar ni siquiera el nombre del beneficiario. Entonces, y eso se ha cumplido en el Fondo de Pensiones Visión sobre los planes institucionales sujetos a ¿cómo se llama? A condición. Entonces, así se ha reportado. Entonces, bueno, lo primero, digamos, mientras la plata está en el plan sujeta a condición, está en un limbo tributario. 2, cuando se consolide el plan institucional y se cumplan los requisitos de ley, los aportes se considerarán renta exenta y fíjense ustedes, la norma, artículo 126-1, parágrafo 1 del estatuto, dicen no deben ser incluidos en la declaración del impuesto de renta del periodo en el que se realiza el retiro. Es por eso que nosotros insistimos en que la condición debe ir atada, debe ser una condición combinada, puede ser plazo o puede ser otro hecho objetivo, pero debe ir combinada junto con la solicitud de retiro para que haya conciencia de ese partícipe de que está consolidando y retirando los recursos del plan. Mientras tanto, no debería ocurrir la consolidación si usted organiza este plan adecuadamente. Entonces, si ocurre que esa consolidación se hace con cumplimiento de alguno de los requisitos de ley para que no haya lugar al pago de impuestos, pues esa consolidación y retiro es totalmente libre de impuestos para el partícipe beneficiario. Aquí voy a hacer un comentario y voy a hacer rápidamente el comentario porque es, digamos, es discutible, ¿sí? Pero a mi modo de ver el argumento es perfectamente legítimo. ¿Cuál es el comentario? Hay quienes sostienen que el retiro del plan con beneficio tributario también debe estar limitado a 3.800 VT. Nosotros consideramos que no y en Alianza consideramos que no, que ese límite no está establecido en la norma en ninguna parte. El límite de las 3.800 VT está escrito para el aporte, el beneficio en el aporte. Recuerden que son dos momentos. La empresa patrocinadora aporta y otra cosa es el retiro. El beneficiario retira. Cuando la norma pone límite, lo pone en el aporte, no lo pone en el retiro. Así que analícenlo caso por caso, insisto, cada quien debe analizar su caso, construir su plan a su propia medida, con sus propias condiciones, con sus propios mecanismos que les convenga a cada una de las empresas y a cada uno de los miembros del plan que corresponda. Por último, si llegara a ocurrir que se cumple la condición y acá es el retiro del plan institucional sin ninguno de los requisitos para beneficio tributario, en ese momento el fondo de pensiones, la fiduciaria, actuando como administradora, hará una retención en la fuente del 7% sobre los rendimientos financieros acumulados y una retención contingente sobre el valor de los aportes que sean consolidados y retirados en ese momento. Y eso será reportado en la exógena del fondo a la DIAN como una consolidación y retiro gravable en cabeza del partícipe. Así que pues hay que entender los distintos momentos y hay que entender las consecuencias de hacer un aporte a un plan institucional, tener el limbo tributario durante un tiempo y luego retirar de allí
los recursos en beneficio de la persona, porque si esa persona no tiene beneficio tributario, pues será un incremento patrimonial gravado que deberá incluirlo típicamente en su cédula de ingresos laborales en su propia declaración de renta. Avancemos, Luz, por favor. Ahora veamos ese momento del retiro, porque ya les estoy diciendo que hay una forma buena y una forma agravable. ¿Cuál es la forma buena con beneficio? Pues ya lo vamos a ver. Hay 3 casos, es lo primero que les voy a decir. Primer caso, permanencia mínima. Segundo caso, adquisición de vivienda del partícipe. Tercer caso, cumplimiento de requisitos de pensión. Listo, ya les anticipé que son esos 3 casos. El primer caso, que es este que estamos viendo en la pantalla, se llama permanencia mínima. ¿La permanencia mínima qué es? Pues como su nombre lo indica, la ley tributaria dice, si usted pone la plata en el plan institucional y desde el momento que la pone en el plan pasan al menos 10 años, esos planes o esos recursos del plan se consolidan como exentos para que puedan ser retirados por el partícipe como exentos y no deben ser incluidos en su declaración de renta. Ese es el término que usa la norma. Aquí en el slide están viendo que antes hablaba la norma de 5 años y eso en el año 2012, hace ya más de 10 años, lo llevaron a 10 años. ¿Por qué les seguimos mostrando el caso de los 5 años? Bueno, ya el que aportó antes del 2012 a 5 años, pues ya eso se le consolida con beneficio tributario sin ninguna duda hace ya algún tiempo. Lo digo es para señalarles que estas normas pueden cambiar, ¿ok? Entonces, si hoy me refiero al año 2023, hago un plan institucional y hago un aporte allí y digo que la condición es que permanezcan los recursos al menos 10 años dentro del fondo, y luego en 1 o 2 años una reforma tributaria se le ocurre la brillante idea de ponerme que la permanencia mínima ya no será de 10, sino de 15 años, por ejemplo, pues la realidad es que los aportes que ya fueron hechos hoy no me los pueden afectar con la norma del futuro, porque eso sería una aplicación retroactiva a la ley tributaria y eso está prohibido en el artículo 363 de la Constitución. Entonces, como eso ha sido así, cuando ha cambiado de 5 a 10 años la ley tributaria, el legislador se ocupó expresamente de dejar un parágrafo transitorio que dice, y así lo hemos respetado siempre en la ley, que todo lo que se haya hecho antes de esa reforma tributaria conservará las reglas de juego de antes de la reforma tributaria. ¿Ok? Entonces eso es súper importante. Permanencia mínima es, digamos, como la mamá de los requisitos, porque ese es el más objetivo, más claro, más transparente y más diáfano y más fácil de poner en un reglamento. Yo hago el aporte al plan institucional y digo, se consolidará una vez hayan transcurrido 10 años y el partícipe haga la solicitud de retiro. Si el señor después de 10 años va y retira, tanto los aportes como sus rendimientos financieros acumulados allí, los saca libre de impuestos. ¿Vale? Entonces, permanencia mínima, evidentemente, es muy sencillo, pero tenemos que esperarnos 10 años allí. Y ustedes dirán, pues 10 años es mucho. Para algunos de pronto no es tanto. De pronto hace parte de su plan de retiro. Empieza a sacar excedentes de la empresa y los pone en un plan. Todos los años hace lo mismo y todos los años hace lo mismo. Y en 10 años empieza a consolidar de vuelta, se retira de la compañía y empieza a retirar esos recursos libres de impuestos y a vivir y a viajar y a disfrutar de esos recursos dentro de esos años. Siguiente, Gus, por favor. Otro caso, adquisición de vivienda. Entonces, en adquisición de vivienda, ya se dan cuenta, estamos hablando no de esperarme a 10 años. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿me tengo que esperar 10 años para adquirir vivienda? No. Yo puedo poner retiros parciales, por ejemplo, del plan, porque yo puedo poner un plan con retiros y consolidaciones parciales, no tengo que consolidar todo, puedo consolidar parcialmente, si quiero, y puedo hacerlo antes de los 10 años. Pero si lo hago antes de los 10 años para adquirir vivienda mía como partícipe del plan, esos recursos que yo use para la adquisición de vivienda tienen exención y entonces no, ese incremento patrimonial no es gravado con el impuesto sobre la renta. El partícipe debe aparecer como adquirente del inmueble en la escritura pública de adquisición y la escritura de adquisición debe ser exclusivamente para la adquisición de la vivienda nueva o usada. Avanzamos un momentico, Gus, al siguiente, por favor.
En la escritura debe estipularse que el precio se va a pagar total o parcialmente con cargo a los aportes que están consolidados en un plan institucional y que van a pasar por el plan individual, porque esa es la manera oficial de hacerlo. Entonces, eso debe quedar en la escritura, eso no es difícil. Ustedes llaman a Alianza, le dicen, mira, voy a hacer esto, y ahí con mucho gusto los van a asistir en el proceso. En caso de retiros destinados a amortizar capital o cuotas del crédito hipotecario del leasing habitacional, Alianza debe girar el valor correspondiente a la entidad financiadora. Eso es un requisito formal que establece la ley para controlar que los recursos pasan de un lado al otro. Y la entidad administradora del plan, o sea, Alianza, abonará o girará directamente al vendedor en el caso de que sea para compra directa del inmueble. Digamos, esas son normas de control operativas. Ya Alianza tiene experiencia en el manejo de este tipo de casos, entonces, digamos que ya cuando les ocurra este fenómeno, pues ustedes tendrán que hablar, evidentemente, con su asesor comercial de Alianza para que los apoye. Pero ahí está establecido en la norma, digamos, palabras más, palabras menos. Puedes comprar vivienda nueva, puedes comprar vivienda usada, puedes pagar cuotas de hipoteca, puedes pagar cuotas del leasing habitacional, puedes pagarle a la constructora, puedes pagarle al vendedor. Solo tienes que asegurarte de cumplir unos requisitos formales que no son exóticos, son la escritura y que los giros sean directos. Siguiente. Otro caso de beneficio sin tener que esperar 10 años de permanencia mínima y sin tener que comprar vivienda es que el partícipe haya cumplido requisitos de pensión. Con esto, déjenme decirles que yo, como soy abogado, pues tengo que interpretar la ley de acuerdo con su sentido natural y obvio. Eso es algo que digamos, desde el punto de vista de interpretación de la norma es mandatorio, es obligatorio. Entonces, la ley, cuando usa la terminología cumplimiento de requisitos de pensión, no me está diciendo que sea pensionado, me está diciendo que haya cumplido requisitos de pensión. El legislador no dice que el señor acredite que es un pensionado, como he oído por ahí en la calle, en otras conversaciones, y yo siempre me paro firme y digo, mire señor, el legislador cuando quiere decirte pensionado, te dice pensionado, y cuando te quiere decir que cumpliste requisitos de pensión, es requisitos de pensión, punto. En este caso, la ley habla de cumplimiento de requisitos de pensión. ¿Y eso por qué es importante? Pensarán ustedes si al final es lo mismo. Pues resulta que no es lo mismo. Porque si ustedes se fijan en los dos cuadros que hay en la pantalla, hay un caso que es el régimen de prima media y hay otro caso que es el régimen de ahorro individual con solidaridad. Y sé que eso suena aburridosísimo, pero yo se los explico de la manera más sencilla que encuentro. Y es, el régimen de prima media es el régimen público donde hay un solo jugador que se llama Colpensiones. Y el régimen de ahorro individual con solidaridad es el régimen privado donde hay 4 jugadores que son los fondos de pensiones obligatorias del régimen privado. Esos dos regímenes se diferencian no solo en el tipo de administrador, el público y el privado, sino en que la regulación de la ley 100, si se dan cuenta, los regulan artículos distintos, dice, en el caso de Colpensiones, para usted cumplir requisitos de pensión, tiene que sumar 2 factores, edad y semanas cotizadas. Mientras que si usted está en el régimen privado y cotiza alguno de los 4 fondos privados, usted tendrá que acreditar no edad y no semanas. ¿Usted qué tendrá que acreditar? Que su capital acumulado en el fondo de pensiones obligatorias, no en las voluntarias, recuerden que esto es un mundo aparte, que en las obligatorias usted ya acumuló suficiente capital para que el fondo de pensiones obligatorias le certifique que usted, a la edad que usted tiene, estaría en la capacidad de pensionarse con una pensión igual o superior al 110% de un salario mínimo. Eso se lo tiene que certificar el Fondo de Pensiones Obligatorias. Entonces, usted puede pedir esa certificación a su Fondo de Pensiones Obligatorias a los 45 años. Usted lo puede pedir a los 48 años sin ningún problema. Y si usted lleva esa certificación a donde el plan institucional en Alianza, adivinen que Alianza dice, ah, sí, el señor Felipe Aroca me acreditó que ya cumplió requisitos de pensión, me trajo la certificación de su administrador del Fondo de Pensiones y puede consolidar y retirar libre de impuestos. ¿Cómo les parece? Sin tener 62 años, sin tener las semanas cotizadas. ¿Por qué?
porque tengo un cúmulo de capital acumulado, válgame la redundancia, en mi fondo de pensiones obligatorias que me permite obtener una certificación que hasta la pido por internet. Tiene una vigencia de 90 días, si no estoy mal. Entonces yo con eso voy a Alianza y voy consolidando libre de impuestos. No esperé 10 años, no me pensioné todavía, no tengo que decir ya soy pensionado, no tengo que cumplir 62 años, nada de eso. Entonces hay casos, tenemos muchos casos de personas que han tenido una vida laboral activa aportando al sistema de seguridad social en el régimen privado de pensiones, han acumulado un capital en el régimen privado de pensiones y ya hoy pueden tener esa certificación y hoy son dueños de sus propias empresas, hacen planeación patrimonial con planes institucionales y de vez en cuando necesitan una plata, sacan la certificación de cumplimiento de requisitos, insisto, sin haberse todavía pensionado formalmente. Van al plan institucional, consolidan parcialmente, retiran, se llevan su plata, viajan, lo que quieran hacer y no pagan impuestos sobre eso. Entonces, es una cadena virtuosa desde el aporte hasta el retiro. Creo que eso es lo último que tenía. Sí, eso es lo último que tenía para contarles. Yo sé que hay múltiples dudas y justamente el objetivo de esta invitación que agradezco nuevamente a Alianza y a todos ustedes por la atención, era eso, despertarles más inquietudes, pero al mismo tiempo ir solventando y resolviendo muchas que con seguridad traían a esta charla, también mostrarles virtudes, mostrarles una forma de pensar distinto y de abordar distinto el producto. Yo creo que hay un montón de alternativas, la baraja es amplia, es un producto a la medida de la necesidad de la empresa y de los dueños de la empresa o de los trabajadores de la empresa según se trata el caso. Alianza tiene una versatilidad y una expertise en esto, que no es porque me esté invitando a Alianza hoy, lo sostengo dentro y fuera de esta charla, sin ninguna duda, acumulado mucho expertise en esto. Trabajen de la mano con sus asesores, trabajen de la mano de Alianza y búsquenle el uso práctico, el uso inteligente a los recursos, al patrimonio de la empresa y a las personas. Yo le pediré, Jorge Armando y Gustavo, si a bien Doctor tienen... Felipe, ¿le parece bien si contestamos? Hemos filtrado 3 preguntas por tema de tiempo, entendemos. Igual Exacto, estas eso es lo que te iba a decir. preguntas serán contestadas por el canal comercial, todas las preguntas que nos han dejado en el chat. Entonces vamos a filtrar 4 preguntas para que de pronto las respondan y las otras todas serán contestadas por medio del canal comercial. Eso es lo que les iba a pedir, porque ya sé que mucha gente pues tiene que retirarse, porque ya nos hemos extendido un poco más del tiempo. Así que, con gusto, disparen. Ok, doctor. Entonces, pues acá Sara Carvajal nos pregunta, al momento de consolidar las condiciones del plan institucional, ya que se consolida el ingreso en la persona, ¿cuál es el efecto tributario para la inversión? ¿Aplica algún límite en ese año para la consolidación? Buenísimo. Entonces, Sara, lo que les decía ahorita sobre el momento de la consolidación, ese es un momento autónomo. Ese momento tendremos que mirar si la consolidación ocurrió con alguno de los 3 requisitos, sea permanencia de 10 años, o sea retiro para vivienda, o sea cumplimiento de requisitos de pensión. Si estamos en alguno de esos 3, ese retiro es libre de impuestos. Nuestra interpretación y la de Alianza es que ese retiro y consolidación en ese caso con beneficio tributario no tiene tope legal. O sea, no hay un beneficio hasta un número de VTs específica. Eso es una interpretación propia. Cada quien debe hacer su propia aplicación dentro de su propia declaración de renta, porque evidentemente al hacer la declaración de renta del partícipe, tanto el contador como el asesor tributario de esa persona natural, pues tendrá que entrar a mirar de qué manera refleja ese retiro de esos recursos en su propia declaración de renta y en qué renglón es que lo va a poner como exento o cómo es que lo va a poner como no gravado. Yo le doy un tip. El parágrafo 1 del artículo 126-1 dice que eso ni siquiera debe ser incluido en la declaración de renta. De entrada, la ley me está diciendo lo que tengo que hacer, pero eso es en el caso a caso y evidentemente Alianza no tiene por mandato legal,
no tiene la posibilidad de dar una asesoría tributaria a cada contribuyente. Entonces, digamos que ahí les estoy dando un tip como externo de Alianza, porque yo no hago parte, no soy formalmente miembro del equipo de Alianza, sino un externo, pero yo le doy ese tip para que lo consideren, ¿vale? Ahora, si quiere ser ortodoxa, haga retiros parciales y los va metiendo en su declaración de renta. O sea, en fin, es que esto, insisto, se puede armar de la manera que a usted le convenga, le sirva y con la que se sienta cómoda, segura y con la que sus asesores particulares se sientan seguros. ¿Qué más tenemos, Jorge? Ok, hay otra pregunta que dice, el socio no vinculado o vinculado mediante prestación de servicios y que se encuentra ya pensionado por edad, ¿puede ser partícipe del plan? Excelente pregunta, porque para mí ese es el mundo ideal. Imagínense un socio de la empresa que trabaja como, sí, como asesor externo, como miembro de junta o simplemente representante legal de la empresa y no se pone sueldo porque ya se pensionó, pero pues tiene interés en que los excedentes, los beneficios de la empresa, una parte le correspondan a él. Si se los dan a él directamente, tiene que pagar impuesto de renta el señor. Si se lo dan como dividendos, tiene que pagar impuesto al dividendo el señor. Mientras que si le ponen la plata en un plan institucional, pues él no ha pagado ningún impuesto. La plata está en el plan institucional. ¿No será deducible para la empresa? Pues no será deducible, pero tampoco está en el patrimonio de la empresa, señores. Y como no es deducible para la empresa, pues tampoco es grabado para nadie. Así que la plata sale de la compañía, entra al plan. Ya en el plan, el partícipe que ya está pensionado le dice a Alianza, señor, yo cumplo los requisitos de pensión, mire, aquí estoy pensionado, déjeme hacer retiros parciales de mi plata y yo voy consolidando y retirando libre de impuestos y con esa plata puede vivir esa persona, puede gastársela, pagar la universidad de los nietos, hacer lo que quiera y no está pagando impuesto sobre esos recursos que está retirando. Entonces, para nosotros eso es lo que llamamos el escenario ideal, porque no tienes que esperar la permanencia mínima de 10 años ni amarrarte a comprar vivienda. El caso del pensionado es espectacular. ¿Qué más, Jorge? Hay una pregunta que dice César Gutiérrez, ¿cuál es el tratamiento frente a la UGPP de los aportes al ser consolidados al exceder el 40% que establece la Ley 1393 del 2010? A ver, al momento de hacer el retiro y consolidación, entiendo que la plata está en el plan y el partícipe la consolida en cabeza propia. Al consolidarla en cabeza propia, el fondo de pensiones lo que hace es reportar a la DIAN que hubo una consolidación con beneficio tributario y nada más. La ley no le pide que diga nada más. Luego el 126-1, como les decía ahorita, nos dice en el parágrafo 1 que esos recursos consolidados con beneficio tributario no deben ser incluidos en la declaración de renta. Si yo no digo nada y me gasté la plata, pues la OGPP no puede decir nada. Pero pensemos que la consolidación ocurrió sin beneficio tributario. Entonces, la exógena de Alianza, del fondo, va a decir consolidación y retiro sin beneficio tributario, retención en la fuente X. La persona va a tener que meter esa plata en su ingreso en el fondo, en la cédula laboral, ¿verdad? Como les decía hace un rato, y allí viene el problema. Tengo que hacer aportes a la seguridad social individualmente. Yo pensaría que sí, porque todo ingreso, según la ley de seguridad social, está grabado con los aportes obligatorios a la seguridad social. Y recuerden que así yo tenga ingresos como trabajador, sobre los cuales la empresa y yo aportamos a la salud y a la pensión, cuando tengo ingresos por fuera, es decir, plata que no me está llegando directamente como nómina de la empresa, yo soy el obligado individualmente a hacer el aporte a la seguridad social. Entonces tendré que calcular el 40% de esa plata, 40%, como bien lo hacen en la pregunta, y sobre ese 40% hacer el aporte pleno a salud, el aporte pleno a la pensión obligatoria para cumplirle al régimen de seguridad social en ese caso. En ese caso, porque fue una consolidación sin beneficio tributario. Bueno, doctor, no sé si la última, ya con esta terminamos y las demás, como hemos dicho, se van a dar respuesta por el canal comercial. ¿Cuál es la ventaja para la empresa de hacer un plan para directivos si no puede descontar el gasto? En cambio, si les paga honorarios, sí los puede meter al gasto.
Claro, la pregunta es súper válida y la agradezco, porque es que justamente ese es el tema. Uno tiene que mirar qué es lo que le conviene más. Cuando yo hago la empresa tiene, digamos, el gasto. Si uno mira en plata blanca, lo que está recuperando la empresa es el 35% de ese gasto, porque ese es el menor impuesto que va a pagar la empresa en su renta al tener el gasto. Pero ese gasto se convierte en ingreso de esos directivos, y esos directivos de entrada tienen que pagar la seguridad social. Como son prestadores de servicios, esa seguridad social no les vale menos del 11%, que es el 28% del 40%. Entonces, ese 11% ya lo perdieron esas personas como gasto. Bueno, digamos que la mayoría de esa plata ya la perdieron. Además, le van a hacer una retención en la fuente del 11% por honorarios. Entonces, ya sabemos que sí o sí, por lo menos un 11% de impuesto de renta perdieron. Cuidado, están grabados con el impuesto de industria y comercio. Y entonces otro 1% que esas personas están pagando. Entonces yo digo, le estoy trasladando a esas personas naturales una carga tributaria por lo menos del 28%, 27%, a cambio de recuperar un 35% de renta en la compañía. Pues si eso es óptimo, pues será óptimo y háganlo así. Pero si yo tomo el gasto en la compañía, no me tomo la deducción, listo, es un gasto sin deducción. No podré aprovechar fiscalmente en la empresa ese gasto, pero pues sí podré aprovechar todos los demás que sean deducibles. Mientras tanto, la plata está en un plan institucional rentando, libre de impuestos, no engrosé el patrimonio de nadie, ¿verdad? Y tampoco tengo el patrimonio engrosado dentro de la compañía. Eso podrá ser útil y válido para algunos casos, sí, seguramente no será útil y válido para todos los casos, lo entiendo perfectamente. Ese no es un caso válido para todo el mundo, pero desde el punto de vista aritmético, a mí me da que deducir el 35% para pagar en cabeza de la persona natural un 25 o 27%, pues tampoco es que sea un super negocio. Entonces, pues hay que mirarlo como todo caso a caso, ¿no? Porque cada compañía tiene necesidades distintas, cada persona tiene necesidades distintas y no todo lo que le funciona a uno le funciona al otro, pero pues a mí me parece que sí puede ser virtuoso hacer uso de aportes en cabeza de miembros no trabajadores. E insisto, hay muchos otros casos de aportes en beneficio de miembros no trabajadores, puntualmente de accionistas, porque, por ejemplo, ya tienen las utilidades acumuladas en la compañía y si las distribuyen como dividendos es un nuevo impuesto que tienen que volver a pagar. Pues preferimos más bien bajar el patrimonio de la empresa a través de un plan institucional sin necesidad de hacer una distribución de dividendos. O tenemos platas acumuladas como utilidad en la compañía que no han pagado impuesto porque eran rentas exentas. Piensen en el constructor de vivienda de interés social o en la época de los hoteleros, en fin, que no pagaron renta y si distribuyen esa plata es gravable, ultra gravable, con más del 40% de impuestos. Entonces yo prefiero más bien tirarla a un plan y que esa compañía ya no tenga ese patrimonio y la liquido. En fin, en el mundo de la optimización fiscal, pues hay mil ideas que uno puede explorar para hacer cosas que le sirvan. Tú dirás, Jorge. Gustavo. No, sí, doctor Felipe, mil gracias. Yo creo que en aras de cumplimiento del tiempo, pues agradecerte por el espacio y por la claridad en los conceptos. Y obviamente a todos nuestros clientes y a todo el equipo de Alianza, agradecerles por participar activamente de la charla. Y como les decía hace un rato, Jorge, vamos a tomar las preguntas y vamos a establecer un documento que compartiremos a través del equipo comercial. Obviamente nosotros desde Alianza estaremos a disposición de todos ustedes para resolver no solo las dudas que tengan, sino también acompañarlos en cada una de las inquietudes que tengan y obviamente apoyarlos y acompañarlos en la estructuración de los planes que así bien lo consideren cada uno de ustedes. Entonces, doctor Felipe, muchísimas gracias
Y creería yo que con esto pues damos por finalizado el espacio y la charla de planes. Muchísimas gracias a todos. Nuevamente, muy agradecido con el tiempo, con las preguntas, los comentarios, y a todo el equipo de Alianza, felicidades y hasta la próxima oportunidad. Mil gracias.